en la década de 1980, muchos jóvenes en Medellín comenzaron a aliarse con Pablo Escobar. Muchos jóvenes pobres. Ustedes saben que había mucha pobreza en estos barrios marginales de Medellín, y buscando felicidad y una vida que los llenara, buscaron el amparo de este capo de la cocaína, y uno de ellos fue Fernando Galeano. ¿Alguien ha escuchado de ese nombre? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Bueno, básicamente Fernando Galeano fue un joven que entró al narcotráfico y en poco tiempo se convirtió en una de las personas más importantes dentro del círculo de Pablo Escobar. Ahora, lo que sucede con cada vez que alguien se involucra con la mafia es que encuentra cualquier cosa menos felicidad. Y esto nos lo enseña el Cartel de los Sapos, esto nos lo enseña Breaking Bad, esto nos lo enseña El Padrino y hasta el juego del calamar, que está muy en boga por estos días. ¿Alguien se lo ha visto? ¿Nadie? Bien. Lo que nos enseña la mafia es que todo aquel que la busca termina mal, y eso fue lo que le pasó a Fernando Galeano. Este hombre, cuando Pablo Escobar se enteró de que este hombre tenía una caleta de 20 millones de dólares, lo que hizo fue mandarlo a matar y quedarse con su caleta, a pesar de que eran los mejores amigos. El título de mi sermón, hermanos, es ¿qué pondrá fin a tu tristeza? Es una pregunta. En otras palabras, ¿cuál es ese lugar en donde vamos a ir a buscar la felicidad? ¿Será que vamos a ir a buscar la felicidad en un lugar como las mafias, o vamos a buscarla en donde realmente puede ser encontrada? Y ya les digo por qué estoy hablando de la mafia. Ustedes dirán, pero va a predicar Isaías 9, ¿eso qué tiene que ver con la mafia? Van a ver que tiene todo que ver. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 9, este texto famosísimo acerca de la encarnación. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Quiero que usted siga allí la lectura. Quiero que vean el texto como nos está hablando acerca de la felicidad, de en dónde podemos encontrar felicidad. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. Cómo se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Mi mensaje para ustedes hoy es el siguiente: solo el Mesías puede darnos verdadera felicidad. Lo repito, solo el Mesías puede darnos verdadera felicidad. El año nuevo es la oportunidad perfecta para comenzar a buscar ídolos. Creemos que vamos a encontrar nuestra felicidad en todo tipo de cosas, en todo tipo de proyectos y expectativas que tenemos para este nuevo año, pero como leímos en este pasaje, en el primer versículo,
Isaías 9 está dirigido a un grupo de personas que están en melancolía y en angustia, algo así como los jóvenes pobres de Medellín, están en melancolía y en angustia, pero nos dice que esto se acabará porque vendrá un niño que va a ser el Mesías. Miren el versículo 3 como menciona la idea de la alegría 4 veces. Dice: aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Entonces la alegría es algo esencial en este pasaje y nos está diciendo que todo aquel que cree en este Mesías va a encontrar felicidad. Ahora, ¿por qué comenzamos hablando nuevamente de las mafias? Es decir, David, estamos celebrando la Navidad, el Año Nuevo, Isaías 9. ¿Qué tiene que ver todo esto con su ilustración de Pablo Escobar? Bueno, realmente tiene mucho que ver porque lastimosamente cuando vamos a Isaías 9 lo citamos a diestra y a siniestra para hablar de la Navidad y pocas veces nos detenemos a pensar en qué contexto se dio esta profecía originalmente. Claro, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, todo eso nos encanta, nos está hablando de nuestro Señor, el que nos salvó. Pero ¿quién dijo eso y a quién se lo dijo? Es fundamental que estudiemos entonces el contexto de Isaías. Entonces, antes de darles mi bosquejo, voy a tener 3 puntos, pero antes de dárselos, quiero que entendamos un poco qué es lo que está pasando en Isaías 9. Y quiero que dirijan sus ojos a la pantalla, porque necesitamos ubicarnos en el año 730 antes de Cristo. En el año 730 antes de Cristo, la situación geopolítica más o menos es así. Perdón que el mapa está en inglés, pero pues las palabras son casi iguales al español. Ustedes ven la palabra de arriba que dice Asiria. Bueno, ese reino, el reino de Asiria, está en una campaña de conquista. ¿Su objetivo cuál es? Llegar a Egipto. Egipto y Asiria son las 2 superpotencias más grandes en ese momento. Quienes estudiamos el libro de Ezequiel, lo estudiamos casi 150 años después y en ese momento va a haber otra superpotencia que es Babilonia. Pero en este momento, en 730 antes de Cristo, no ha aparecido Babilonia. Entonces Asiria está en esa campaña de conquista y se dirige a Egipto. Así que las naciones de la mitad están a merced de estos 2 gigantes. A la vez que está esta guerra entre los 2 gigantes, las naciones pequeñas están teniendo su propia pelea. Abajo está Jerusalén. Jerusalén es la capital de la nación llamada Judá. Recuerden que el pueblo de Dios se dividió en 2 partes: Israel al norte y Judá al sur. Entonces Jerusalén es la capital de Judá y el rey Acaz está reinando en ese momento. Es un mal rey definitivamente. Y este rey está en guerra con 2 naciones. Con la parte norte, que es Israel, y con la nación de Siria, cuya capital es Damasco. ¿Entendido? ¿Qué está pasando entonces? Guerra grande, guerra chiquita en la mitad. El mensaje quizás más importante de Isaías para el rey Acaz es que tiene que confiar en Dios y no en las superpotencias. No sé si ustedes han leído Isaías antes, pero hay una escena maravillosa en Isaías 6 donde Isaías está delante del trono. ¿Se acuerdan de esa visión? Y entonces hay unos serafines que están volando y tienen 6 alas y se tapan los ojos porque no pueden ver la santidad de Dios y gritan: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y nos dice que esa visión apareció el año de la muerte del rey Usías. En otras palabras, le está diciendo al pueblo es: así su rey se muera, el rey todopoderoso sigue reinando en su trono. E Isaías lo que le está diciendo a Acaz es: tienes que confiar en Dios, no en que otra nación venga a ayudarte. El problema con el rey Acaz de Judá es que no confiaba en Dios. Él confiaba en otras naciones para que vinieran a ayudarlo. ¿Y saben qué es lo más irónico?
que Acaz confiaba en Asiria. Esta nación de Judá pequeñita estaba confiando en este gigante que es Asiria para que viniera a ayudarlo con su guerra pequeña. Miren Segundo de Reyes capítulo 16 versículos 7 y 8. Va a aparecer en pantalla por si no lo va a buscar. Dice así, miren lo que hizo Acaz. Dice, Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaban en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y envió un presente al rey de Asiria. Hermanos, en otras palabras, Acaz le vendió su alma a la mafia de Asiria. Él tomó lo que le pertenecía a Dios, fue y se lo regaló a Asiria, diciendo, tú me vas a proteger de Siria y de Israel. Entonces el Señor empieza a enviarles unas señales a Acaz. Y aquí es cuando comenzamos a entender un poco más los textos navideños. Otro texto navideño es Isaías 7, 14 al 16, muy conocido por todos nosotros. Pero quiero que lo leamos en este contexto de Acaz. Isaías 7, 14 al 16 dice, también lo van a ver en pantalla, creo. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. ¿Había escuchado ese pasaje antes? Es un pasaje navideño. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero cuando lo entendemos en este contexto, es Isaías diciéndole a Acaz, cuando el niño aprenda a comer, vas a ver que los dos reyes a los que tú le tienes miedo ya habrán sido derrotados. Isaías le dice todo el tiempo a Acaz, confía en que Dios puede salvarte de tus enemigos. No necesitas estar confiando en Asiria, solo necesitas confiar en Jehová de los ejércitos. Pero Acaz, que fue un terrible líder, un terrible rey, ignoró todas esas señales. Así que en el capítulo 8 de Isaías, ya casi llegamos al 9, ven que voy desde el 6. En el capítulo 8, versículos 7 y 8, Isaías le dice cuál va a ser el castigo para Acaz. Dice, por tanto, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará por sobre todas sus riberas, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante. Tremendo. ¿Cuál es el castigo de Dios para Acaz? ¿Tú confías mucho en Asiria? Entonces va a ser Asiria quien te destruya a ti. Fernando Galeano, ¿tú confías mucho en Pablo Escobar? Entonces va a ser Pablo Escobar el que te mate. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros. Y esto es lo que Dios le dice ahí en ese mismo versículo que estoy leyendo. Hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel. Emanuel quizás para nosotros es una buena noticia, pero para Acaz era una mala noticia. Dios con nosotros significaba que Dios iba a juzgar a Acaz por su incredulidad. Ese, hermanos, es el contexto de Isaías capítulo 9. Y entonces cuando llegamos al capítulo 9 de Isaías, el profeta hace un cambio totalmente abrupto. Y en lugar de hablar de condenación, comienza a hablar de salvación. Aunque la incredulidad de Acaz ha hundido al pueblo en una terrible angustia y melancolía, porque ahora Asiria los va a atacar,
Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Aunque Judá ha rechazado a Jehová como su salvación, Jehová no los ha rechazado a ellos. Aunque Acaz piense que el rey de Asiria es el Dios que le va a dar rescate, Jehová decide que va a traer un príncipe de paz que sí les va a dar rescate al pueblo de Judá. Para Acaz, yo comencé preguntándoles, ese fue el título, ¿qué pondrá fin a tu tristeza? Para Acaz, el fin de su tristeza era Asiria. Confiaba en que esta nación grande lo iba a salvar de sus dos grandes enemigos. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál va a ser el fin de su tristeza? ¿Qué es aquello que los va a rescatar a ustedes de sus problemas, de sus más grandes angustias? ¿Qué es lo que va a satisfacer sus corazones? Especialmente ahora que comenzamos un nuevo año. Por eso, todo lo que quiero que hoy se lleven es, solo en el Mesías hay un verdadero rescate y hay una verdadera felicidad. Si acaso hubiera creído eso, bueno, no habría terminado como terminó. Yo quiero darles 3 razones hoy por las que la felicidad se encuentra solamente en el Mesías. 3 razones. Primera razón, solamente Él puede guiarnos a la verdad. Vamos a ver esto en los versículos 1 al 3. Lo primero que escuchamos sobre este niño que va a nacer es que alumbra. Comienza aquí una imagen de luz y oscuridad. Quiero que pongan sus ojos en el versículo 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ahora, la imagen de la luz y de la oscuridad es tan, no sé, como tan de sentido común que podríamos darle 100 interpretaciones distintas. Podríamos asignarle un significado a la oscuridad y un significado a la luz y podría ser cualquier cosa. Pero aquí en Isaías, la oscuridad tiene un significado muy particular. Si usted se devuelve unos versículos antes, al capítulo 8, versículo 20, el profeta está relacionando la oscuridad con la incredulidad. Miren lo que dice: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Ese es Isaías 8:20. Ahora lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que creo que lo dice todavía más claro. Dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Clarísimo, ¿cierto? O sea, si usted rechaza la palabra de Dios, entonces usted está en oscuridad. Pero unos versículos más adelante nos dice que el Mesías vino a alumbrar al pueblo que estaba en gran oscuridad. Hermanos, la razón por la que Cristo vino al mundo, por la que se encarnó, fue para mostrarnos la verdad, para enseñarnos la palabra de Dios, para que nosotros saliéramos de nuestra ceguera espiritual, de nuestra oscuridad y pudiéramos conocer la verdad de Dios. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su naturaleza. En otras palabras, cuando vemos a Cristo, ¿a quién vemos? Vemos al Padre, vemos la naturaleza exacta de quién es Dios. Juan 1:14, ¿qué dice? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y unos versículos más adelante dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, la venida de Cristo significa que ahora nosotros podemos conocer a Dios. Mientras que los serafines de Isaías 6 tienen que taparse los ojos y gritar: santo, 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 porque es demasiado santo para verlo. Nosotros en Cristo podemos ver a Dios cara a cara.
Es absolutamente maravillosa la escena de Mateo 4, la que leímos al comienzo, en donde se cita este pasaje de Isaías 9. Dice que Jesús se fue a vivir a Capernaum, a Galilea de los gentiles, a la región de Zabulón y Neftalí, en donde hay oscuridad. Pregunta, ¿por qué en Zabulón y en Neftalí hay oscuridad? ¿No sé usted alguna vez no se ha preguntado eso? Asiria, ¿desde dónde viene el ataque de Asiria? Desde el norte. Zabulón y Neftalí son las tribus más al norte de todas. Es decir, hay una oscuridad terrible, la oscuridad del genocidio que viene bajando desde arriba, desde el norte. Pero cuando Jesús se va a vivir a Capernaum, a la región de Zabulón y Neftalí, ¿qué nos dice la palabra en Mateo 4? Mateo 4, 14 al 17 dice: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Es hermoso, están en oscuridad, pero cuando Jesús llega, una luz brilla y ya no están en oscuridad. Hermanos, Jesús vino para que saliéramos de la oscuridad. Y yo quiero aquí dar dos aplicaciones de esto. Primero, yo sé que aquí en este lugar, sentados, hay varios de ustedes que están en oscuridad, que están ciegos a esa verdad, que la luz ha estado brillando, pero puede que usted no haya querido ir hacia ella. Está como en ese cuarto oscuro, pero no quiere que el sol entre a donde usted está. Y yo hoy quiero decirle que usted está como Acaz, esperando que un genocida lo salve. Y yo le pido hoy que vaya hacia esa luz de Cristo. El Mesías vino y se encarnó para que usted vea la luz y sea salvo de su oscuridad. Esas son las mismas palabras que utiliza el apóstol Juan al comienzo de su libro. Juan 1, 9 al 13 dice: existía la luz verdadera, ¿cierto?, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿qué pasó con ellos? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Pregunta: ¿creemos en Cristo? ¿Hemos visto esa luz? No todos son hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han visto la luz de Cristo en su venida. Ahora, quiero dar otra aplicación, y esto es para mis hermanos acá que son creyentes, que ustedes saben que ya han visto esa luz, que ya han sido alumbrados por Cristo. Solamente quiero invitarlos a que le den prioridad al conocimiento de la verdad. Cristo murió para que nosotros podamos ver cara a cara a Dios, para que no haya oscuridad. Y es muy triste que nuestras Biblias estén empolvadas en nuestra casa. Que Él se sacrificó, rasgó el velo del templo para que pudiéramos entrar al lugar santísimo. Y nosotros no aprovechemos el privilegio de conocer a Dios. Y hermanos, aquí estoy hablando de mí mismo. No vamos ni 7 días del año 2025. Yo les pregunto, ¿qué prioridad está teniendo la palabra de Dios en este año? ¿Tiene una prioridad central? Mire, haga un nuevo plan de lectura, reúnase con un hermano, lo que sea que tenga que hacer. Pero el punto es que conocer la verdad, ya que Cristo vino a brillar con ella, sea nuestra prioridad. Hermanos, conocer la verdad es nuestra prioridad como cristianos.
Y no lo digo solamente porque leer la Biblia o no leerla sea un pecado o no sea pecado. C.S. Lewis dijo: creo en el cristianismo como creo en que el sol aparece en el cielo. No solo porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. Cuando yo voy a la escritura, no solamente entiendo conceptos religiosos, estoy alimentando la totalidad de mi vida, estoy entendiendo la totalidad del mundo. Porque esta palabra es lámpara a nuestros pies. Bien, esa es la primera razón por la que nuestra felicidad solo está en el Mesías, porque Él vino a mostrarnos la verdad. Vamos a nuestra segunda razón. La segunda razón de por qué nuestra felicidad solo está en el Mesías es que solamente Él puede darnos libertad. Y quiero mostrarles esto en los versículos 4 y 5. El versículo 3 termina diciendo, bueno, el versículo 3 nos ha hablado de la alegría, ¿cierto? Nos dice que como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Y luego el versículo 4 comienza con la palabra porque. O sea que nos va a dar la razón de la alegría. ¿Qué es lo que alegra a este pueblo? Y básicamente nos dice que el pueblo va a ser liberado de la opresión. Fíjense en algunos términos, dice, serán librados del yugo y de la vara del opresor. Es decir, es como si el pueblo estuviera esclavizado, atado, oprimido. Y el niño que va a nacer viene a darles libertad. Ahora, ahí hay una referencia muy importante que quizás nosotros no entendimos, porque no somos israelitas o porque no leemos lo suficiente de la Biblia, pero debería traer a nuestra mente una escena tremenda. Miren ahí el versículo 4, dice, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. ¿Usted entendió ese término? ¿La batalla de Madián? Bueno, cuando le diga de qué se trata, de pronto lo va a entender. ¿Usted ha escuchado a Gedeón? Bueno, Gedeón salió con un ejército de 32,000 israelitas a enfrentarse a Madián. Los de Madián eran al menos 135,000. O sea, era, qué sé yo, como un poco más de 4 veces más grande el ejército. Sin embargo, cuando iban de camino a enfrentarse con Madián, el Señor le dice a Gedeón: mira, yo no quiero que la gente piense que ustedes fueron salvos por su propia fuerza. Entonces, ¿qué hace? Ese ejército de 32,000 lo reduce ¿a cuántos? ¿Se acuerdan? A 300 personas. Y de manera milagrosa, esos 300 guerreros cogieron y aplastaron a los 135,000 de Madián. Es una cosa hermosísima. Luego el versículo 5 continúa con este lenguaje de guerra. Miren el versículo 5, dice: la bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre. ¿Qué va a pasar con estas dos cosas? ¿Van a ser qué? Van a ser quemadas. En otras palabras, la guerra se va a terminar. Ya va a dejar de ser necesario utilizar prendas de guerra porque la guerra se va a terminar. Básicamente lo que nos dicen los versículos 4 y 5 es: Dios, el niño, va a terminar con la guerra. Va a liberarlos a ustedes. Hermanos, realmente es absurdo el hecho de que el rey Acaz pusiera su confianza en Asiria. No solamente es absurdo por lo que ya vimos en Isaías 6, ¿cierto? Que el rey sigue reinando, sino además porque hay otra escena en el libro de Isaías que es hasta graciosa, pero realmente es sublime. Y es la escena de los capítulos 36 al 39. Si alguien lo leyó, sabe de qué estoy hablando. Si no lo ha leído, no se preocupe, se lo explico en un minuto. En los capítulos 36 al 39 de Isaías se cumple lo que Dios le dijo a Acaz: Asiria va a atacar. Y entonces han pasado casi 30 años y Asiria en efecto comenzó a bajar. Y se comió a Asiria y a su capital Damasco. Y se comió a Israel y a su capital Samaria.
y ahora llega a Judá y destruye gran parte de Judá. ¿Se acuerdan que Acaz confiaba en Asiria? Bueno, ahora Siria los está destruyendo. Y entonces el rey de Asiria, Senaquerib, en ese momento rodea Jerusalén. Quien está reinando ya no es Acaz, es su hijo Ezequías. Y cuando el ejército de Asiria está rodeando Jerusalén, mandan a un mensajero que les dice: miren, los dioses de Israel y de Siria no pudieron salvar a esa gente. ¿Qué les hace pensar a ustedes que ustedes se van a salvar de esta? Ríndanse. Ya perdieron. Jerusalén va a caer. Esa noche hay 185,000 asirios alrededor de Jerusalén. Y Ezequías, a diferencia de su padre Acaz, no ve otra opción que caer postrado y suplicar la ayuda de Dios. Somos unos pecadores, por favor perdónanos, Señor, ayúdanos. Eso pasa en la noche, y a la mañana siguiente, cuando Ezequías sale de la ciudad, se encuentra con 185,000 cadáveres, porque el ángel del Señor baja y los destruye a todos. ¿Se imaginan la masacre esa noche? Imagínense al ángel del Señor con su espada a diestra y siniestra, cortando todos esos asirios. Es una cosa tremenda. El punto de estos dos versículos en Isaías, hermanos, es este: el Mesías es el ser más poderoso del universo, y al ser el ser más poderoso del universo, tiene la capacidad de darnos libertad. Nuestra sociedad aquí en Cajicá, Colombia, es más o menos pacífica, es decir, nosotros no estamos pues en guerra, no estamos ahí temiendo pues el ataque que viene desde el norte, desde Zipaquirá. Hay lugares donde sí hay guerras terribles hoy, veamos en Oriente, ¿cierto? La Franja de Gaza, Rusia y Ucrania. Pero realmente nosotros no estamos en necesidad de libertad física, por lo menos no hoy. Pero hay una esclavitud mucho más grande, y es la esclavitud del pecado. Y cuando nosotros celebramos que Jesucristo nació, que fue el Hijo de Dios hecho hombre, celebramos que nuestro mayor opresor, es decir, el pecado, ya fue vencido en la cruz. Porque en la cruz Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Estas mismas palabras las utiliza Pablo en Romanos 6, versículos 17 y 18. Lo voy a leer, dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Le voy a decir esto: si usted aquí hoy no ha creído en Cristo, usted está esclavizado a la maldad. Pero usted, cristiano, que ya cree en Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre usted. Y yo le pido que hoy usted abrace esa verdad, porque la necesitamos. Quiero que piense en ese pecado que no parece irse nunca. Piense en ese anhelo, y esta lista que voy a dar, hermanos, la saqué de mí mismo. Ese anhelo que usted tiene por el aplauso de los hombres, ese deseo lujurioso que usted tiene en sus ojos y en su corazón. Piense en esa preocupación y ansiedad que usted tiene por el futuro. Piense en ese deseo idólatra por las cosas materiales. Piense en esa pereza que no lo deja hacer lo que debería. Piense en esa ira que lo llena cuando las cosas no salen como a usted le gustan. Piense en ese egoísmo que le impide servir y predicar el evangelio sacrificialmente. Ese pecado que usted tiene ahí en la mente en este momento, hermano, déjeme decirle, no es más fuerte que el Mesías. El Mesías es más fuerte que ese pecado que parece tratar de dominarnos. No importa cuál sea. Jesucristo, cuando resucitó,
venció la muerte, ¿cómo no nos va a dar hoy libertad del pecado? Entonces, nuestra felicidad solamente está en el Mesías, porque el Mesías nos da libertad del pecado. Listo, veamos la tercera razón por la cual nuestra felicidad solo está en el Mesías. Y es que solo Él puede asegurar nuestra paz. Y esto lo veo en los versículos 6 y 7, que son los versículos donde más nos animamos, pues, cuando pensamos en la Navidad. Los versículos, especialmente el 6, tiene 4 títulos para el Mesías. Y yo entiendo el corazón de muchos predicadores que toman cada uno de estos nombres y le hacen una predicación. De hecho, yo hoy podría haber quitado este bosquejo y poner los 4 nombres aquí, ese habría podido ser mi bosquejo. Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, maravilloso. Los solos títulos tienen una cantidad de verdad increíble. Pero yo creo que hay una forma más natural de entender este texto. La poesía todo el tiempo nos está hablando con imágenes. Los primeros 3 versículos nos dieron la imagen de la alegría y de la luz, ¿cierto? Los versículos 4 y 5 nos dieron la imagen de la guerra y de la libertad de la guerra. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿cuál es la imagen dominante en los versículos 6 y 7? Respuesta: la imagen del reinado. El versículo 6 nos dice: nos ha sido dado un niño. Es como un heredero, como que el rey tuvo un hijo y entonces este niño puede ser el heredero, puede ser el rey. Dice que la soberanía reposará sobre sus hombros y que es un príncipe de paz, ¿cierto? El versículo 7 dice: la soberanía y la paz de este reinado seguirán en aumento. Y dice que el derecho y la justicia estarán para siempre cuando Él se siente en el trono de David. ¿Ven? Todas estas palabras nos están hablando de reinado. Todos esos conceptos nos hacen pensar en que este niño va a ser un rey. En otras palabras, la promesa que estaban recibiendo es que iba a venir un rey que ni Asiria ni ningún otro iba a poder derrotar. Iban a tener un rey que sí podía darles paz. Y cuando entendemos esa imagen del rey, entonces los 4 títulos del versículo 6 tienen sentido. Admirable consejero. Un rey necesita ser sabio, ¿verdad? Para guiar al pueblo. Dios poderoso. Es decir, no tiene que ser como Acaz, que dice: ay, Asiria, por favor, ven, sálvame. No, él tiene autoridad. Padre eterno, es decir, no es un gobernante corrupto que se queda con las cosas del pueblo, sino que es como un padre. Está cuidando de su pueblo. Finalmente dice: príncipe de paz, porque todo lo que Él tiene está enfocado en darle paz a su pueblo. Hermanos, sin ninguna duda alguna, no hay rey en la Biblia que cumpla los requisitos de esta profecía, sino solamente Jesús de Nazaret. Comenzando por Acaz. O sea, Acaz era hijo de David, ¿cierto? Pero a ver, definitivamente no era el rey, y ninguno de los reyes siguientes fue el rey que vino de la descendencia de David. Pero cuando llegó el tiempo, hubo un niño que nació de la descendencia de David por su madre biológica, María, que nació de la descendencia de David por su padre legal, José, que fue concebido por el Espíritu, de forma que fue Dios desde siempre. En Él están todos los misterios de la sabiduría, como dice Pablo. Por eso es admirable consejero. Es Dios poderoso porque detuvo la tormenta solamente con su voz. Es Padre eterno porque cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, ¿el qué le dice? Tanto tiempo, Felipe, y no me conoces. Y es príncipe de paz porque, amados hermanos, solamente Él tiene el poder para darnos paz verdadera, suficiente e inagotable por los siglos de los siglos. Como cristianos podemos cometer el error de pensar que Jesús todavía no está reinando. Pero eso es un error teológico,
Lo que pasa es que no está reinando físicamente todavía en la tierra, pero Él ya está reinando. Cuando después de resucitar y pasan 40 días, el día de su ascensión, ¿qué le dice a sus discípulos? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces los manda a hacer discípulos. Ya voy terminando, hermanos, y quiero darles 3 razones de por qué el hecho de que Él está reinando nos da paz. 1, Él tiene un control soberano sobre nuestras vidas. Usted hoy puede estar en pruebas. Estoy seguro que aquí hay alguien que está en una prueba difícil o en muchas pruebas difíciles, pero su reinado alcanza hasta el último de sus hijos. Segundo, este rey está con nosotros en nuestro llamado de hacer discípulos. Él le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y al final, ¿qué les dice? Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno saber que nuestro llamado de vivir el cristianismo no estamos solos, sino que a nuestro lado está un rey que es poderoso y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Hermanos, nosotros no vamos a predicar el evangelio para satisfacer a un rey que está desde allá arriba mirándonos a ver si no le obedecemos y para castigarnos. No, nosotros estamos predicando el evangelio porque nuestro rey está detrás de nosotros diciéndonos: ve, yo te envío, yo estoy contigo. Y tercera razón por la que nos da paz es que aunque en esta vida jamás tendremos paz absoluta, el rey viene por segunda vez, esta vez para reinar físicamente en esta tierra y darnos paz. Apocalipsis 22:3 dice: ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ese día se acabará toda la maldición, porque el príncipe de paz por fin dará paz a este mundo y a su pueblo. Hermanos, el Mesías ya está reinando. En el 2025 no hagamos un esfuerzo descomunal por tener una vida perfecta, porque les aseguro que ninguno aquí lo va a conseguir. Más bien que el 2025 sea el año para mirar hacia la paz imperecedera que Cristo nos puede dar en medio de la prueba y sobre todo en el futuro, cuando venga y complete su plan de redención. Cierro este sermón con la pregunta inicial: ¿qué pondrá fin a tu tristeza? ¿Buscaremos la alegría en una mafia que nos va a traicionar, como en el caso de Galiano y Escobar? ¿Buscaremos la alegría en aliarnos con estos poderes como Asiria? Vamos a confiar en, no sé, en que Estados Unidos nos va a salvar o algo así. Vamos a confiar en nuestros ídolos. Hermanos, solo el Mesías puede darnos verdadera felicidad. Busquen la felicidad en Él, porque Él nos ha llevado a la verdad, a la seguridad y a la paz. Y nadie más sino Él en este año nuevo nos puede dar eso, solamente Cristo.